En el cine, las situaciones tienen que ser creíbles. No alcanza solo con atrapar el movimiento en una cinta. Pero lo creíble y lo posible no siempre van en sintonía. ¿Hay una explicación científica para todo lo que sucede en el cine? ¿Puede alguien desintegrarse en un lugar y aparecer en otro? ¿Cuánta influencia puede haber de las matemáticas en la construcción de un guión? Ciencia y cine, en Technicolor, 3D y sonido envolvente. Ciencia y cine. Sí, ya lo sé. Hay puntos de contacto más interesantes que este entre la ciencia y el cine. De hecho, ahora no se puede pensar al cine sin la ciencia. Y no lo digo solamente por los adelantos científicos que se van incorporando a las filmaciones, sino porque el cine mismo se origina como un experimento científico. En el camino entre este simple experimento y el cine del siglo XXI hay un montón de ciencia. Ciencia para atrapar el movimiento. La idea de atrapar el movimiento resulta central en la aparición del cine. Y aunque cueste creerlo, con el mismo sistema de las secuencias de fotos del libro de los caballos de polo, se obtuvo la primera película de la que se tiene conocimiento. Se trata del Caballo de Edward Muybridge, que usó 24 cámaras, una puesta al lado de la otra, para armar una secuencia de 24 fotos. Lo que Muybridge quería averiguar es si cuando el caballo galopa, hay algún momento en que las cuatro patas están en el aire. Muybridge, con su secuencia de 24 imágenes proyectadas una detrás de otra, descubrió que en efecto hay un momento en que las cuatro patas están en el aire. Esto no es ni más ni menos que el comienzo del cine. Después vendrían los hermanos Lumière, que inventaron un aparato que no solo tomaba las imágenes, sino que las proyectaba, el cinematógrafo. Las primeras imágenes obtenidas por los Lumière reflejaban la vida cotidiana, por lo que pasada la novedad, la gente comenzó a demandar otro tipo de escenas. De hecho, los mismos hermanos Lumière pensaron que el cine era una invención sin futuro, hasta que alguien se dio cuenta que no solo se podían mostrar imágenes de gente saliendo de la fábrica, sino que con el cine se podían contar historias. Georges Méliès, uno de los invitados a las primeras funciones de los Lumière, es el autor, de hecho, de la primera película de ciencia ficción, El viaje a la luna. Aquí, la ciencia vuelve a aparecer en el cine por partida doble. Primero porque, ante la negativa de los hermanos Lumière de venderle un cinematógrafo, construye él mismo el suyo. Y en segundo lugar, porque en este film, que marca un paso gigantesco en la historia de la continuidad narrativa, se muestra un elemento que se anticipa más de 60 años a la ciencia, la llegada del hombre a la luna. Es cierto que no se puede respirar en la luna como en la película de Méliès y que uno se moriría por el impacto y por la velocidad que se necesita para llegar a la luna en una nave disparada como una bala de cañón. Pero lo cierto es que en 1902
Georges Méliès incorpora de manera contundente la ciencia al cine y que ya nadie la va a poder sacar de ese lugar. Atrapar el movimiento. ¿Cómo es posible que se pueda obtener una imagen? La respuesta se remonta quizás al siglo V a.C. Hay un filósofo chino que se llama Mo Ti, que es el primero en que se da cuenta que la luz se propaga en línea recta. Y ese es el principio por detrás del funcionamiento de la así llamada cámara oscura. En la cámara oscura, el principio es que la luz pasa por un orificio muy chiquitito. Ahora, no pude hacer una habitación con un orificio muy chiquitito, pero esto captura el principio. Cartón cuadrado oscuro con un agujerito triangular. Fíjense que es triangular. Lo acerco a la pared y veo un triángulo que se forma con la sombra de los lados del coso este oscuro. Y aquí viene lo más divertido del asunto. Ahora lo voy a alejar de la pared. Fíjense qué es lo que pasa. El triángulo gradualmente se convierte en un círculo. ¿Qué es ese círculo? Ese círculo es la foto del Sol. Si el Sol fuera cuadrado, eso sería un cuadrado. O sea que este cartón está lejos de la pared. Prácticamente la luz está pasando por un punto y está dejando la foto del Sol en la pared. Todavía más. Si ahora se fijan que hay un árbol ahí por atrás que está obstaculizando un poco la luz del sol, adentro de ese círculo se ve la foto del árbol. Y a este círculo ustedes lo han visto ya muchas veces, cuando van caminando por la calle un día de sol y el sol se filtra por las hojas de los árboles y forman circulitos en el piso. Esos círculos son la foto del sol. Y el árbol está actuando como una cámara fotográfica. Patricio. Alberto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Adelante. Venimos por unas consultitas. Patricio, vos tenés un laboratorio de guión. Laboratorio de guión, así Lo es. cual es ya medio científico de por medio. Ajá. Decime, yo tengo una duda. Sí. ¿Es verdad que se usa la matemática en los guiones? Algo de eso es cierto. Vení, que te lo voy a explicar. Vení que te lo explico bien en el pizarrón, mirá. A ver. Es así. Todo relato cinematográfico se cuenta, se articula en 3 actos: la exposición, el desarrollo y la resolución. El tema es la duración de esos actos, que no es simétrica. En una película, el primer acto va a tener un 25% de la duración total. Y el acto 3, otro 25%. Con lo cual el acto 2, el acto del desarrollo, nos queda en un 50%. Después, ¿sería la primera escena? Es el primer acto. Primer acto. El segundo acto y el tercer acto. Las proporciones de esos actos son diferentes. Dentro de cada acto lo que hay es una división por secuencias, que también es simétrica. Una secuencia dura aproximadamente entre 12 y 14 minutos más o menos. Con lo cual, si vos dividís todo, te van a quedar 8 secuencias de 12 a 14 minutos aproximadamente. Es decir, cada 12 o 14 minutos aparece algún elemento narrativo en la trama que genera un nuevo interés. Ahora, la división en 3 a mí me parece súper interesante porque que aparezca en una narración como la cinematográfica algo que en la música está prácticamente igual. Porque vos en una forma sonata tenés la exposición del tema, el desarrollo y la recapitulación del tema musical. Sí. Es que el cine tiene ritmos musicales, tiene como los mismos principios. Qué bueno. Sí. ¿Y la secuencia es así en 12, 14 en todas las películas así o...? Si tomás, por ejemplo, El secreto de sus ojos, vos vas a ver que cada 12, 14 minutos hay un giro en la trama. Aparece el crimen, detecta la primera pista mirando una foto, el personaje de Darín,
Luego entran a la casa del sospechoso y sacan unas cartas que son importantes. Esta es la famosa escena de la cancha de Huracán, donde atrapan al asesino. Y tac, tac, tac. ¿Y en las películas que no son policiales? En todas las películas. ¿Sí? Todas las películas son así. Hay algunas que rompen o buscan romper esto. Pero Claro. esto se aplica a todas las películas, no importa el Mira género. vos. Muy interesante lo tuyo, Patricio, pero me tengo que ir a la próxima secuencia del segundo acto. Una de las licencias que el cine se toma respecto a la realidad es la posibilidad de detener el tiempo, de congelarlo. Y habrán visto un montón de películas en que el tiempo se detiene y después el protagonista lo reactiva, lo acciona de vuelta con un gesto de la mano o con un control remoto. ¡Tuc! Muchachos, ¿me dejan apagar la luz? La ilusión de detener el tiempo se logra con un estroboscopio, que es un aparato muy sencillo que consta simplemente de una lámpara que se prende y se apaga intermitentemente. Por ejemplo, acá hay una rueda que está girando muy rápido. Gira tan rápido que no puedo saber si tiene rayos o no. Ahora, si la ilumino con una luz estroboscópica que se prende cada vez que la rueda está en una posición equivalente, se genera la ilusión de que la rueda está quieta. Del mismo modo que habíamos generado la ilusión de que los dientes de la sierra estaban quietos. Otra aplicación que es muy divertida de la luz estroboscópica es el agua del mate. Tiro un chorrito que se va descomponiendo en gotitas que caen secuencialmente. Si lo ilumino con una luz estroboscópica, soy capaz de congelar el movimiento, detener el tiempo de alguna forma y mostrarle las gotitas como estáticas. Otro ejemplo que es muy interesante y pertinente a la historia del cine es el zootropo, que este es como un juguete, en este caso, con una cinta adentro que tiene imágenes secuenciales que si uno las gira y las ve a través de una ranura, de alguna forma está viendo estroboscópicamente, porque se prende y se apaga la luz que pasa a través de las ranuras y puedo generar así la ilusión de movimiento. Una especie de uso inverso del estroboscopio, porque tengo una secuencia de imágenes que generan la ilusión de movimiento en este caso, y es el mismo truco que usó Muybridge en su película del caballo. Muchachos, ¿qué tal si prendemos la luz? Hoy el cine puede lograr casi cualquier cosa gracias a los efectos especiales. Y nos pasa habitualmente que los efectos de la década del 80 nos parecen casi infantiles comparados con los actuales. Sin embargo, Méliès, el del viaje a la luna, fue un precursor de los efectos especiales. Miren qué bien lo hacía Méliès. Además de ilusionista, fue un precursor de efectos especiales como el fundido a negro, la sobreimpresión de imágenes y la sustitución de elementos, algo que él encontró de pura casualidad. Mientras filmaba en la calle con una cámara muy precaria en 1896, se le acabó el rollo y tardó un rato en reemplazarlo, lo suficiente como para que objetos del cuadro cambiaran de lugar. Más tarde, al proyectar la película, como faltaba parte de la acción, vio cómo una ambulancia se convertía en un coche fúnebre o cómo hombres se convertían en mujeres. Como pasa a menudo tanto en el arte como en la ciencia, un accidente conduce a un descubrimiento o a un nuevo recurso. En los efectos especiales se juega con cierto sustento científico con la mente del espectador. En este ejemplo sencillo se mantiene la cámara fija, la iluminación fija, pero se mueven ciertos elementos del cuadro. Al reproducirse lo filmado, los personajes van siendo reemplazados unos por otros o simplemente desaparecen como por arte de magia.
Mariano. Alberto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, me siento bien. ¿Por qué? No, porque estabas moviendo la cámara así medio raro. No, pues estaba tratando de filmar igual que ven los ojos, como ve la retina. Ajá. Como registra la Sí, la porque imagen. en realidad nosotros, fíjate que todo el tiempo estamos moviendo los ojos, moviendo la cabeza, estamos... Yo no veo nada moviéndose. Y no, justamente porque el cerebro de hecho estabiliza la imagen. Cada vez que vos estás moviendo los ojos se apaga la luz, en realidad. El cerebro cierra el obturador para que vos no veas ese movimiento. Entonces, ¿el cerebro edita de alguna forma? Sí, de hecho el cerebro tiene dos ediciones. La primera es como cuando jugás al cine viejo de simplemente correr las páginas. Ujú. En un momento en que esas páginas se vuelven un continuo. Sí. Y la otra que es quizá más espectacular es que cuando un chico ve una película ni siquiera se entera que hubo cortes de edición. Ajá. Es decir, no se entera que hubo una cámara acá, una cámara allá. Lo que tiene es una historia continua y no va viendo que esa historia está tramada de distintos lugares. De hecho, eso es algo que muchos directores lo usan para generar de vuelta una noción de una historia continua, aun cuando venga filmada en distintos lugares. Ahora, ese guión que uno está construyendo, ¿en qué medida es fiel a la película misma, ¿no? Que uno se proyecta? Depende de lo que llames bien hecha, es propia. Por eso 10 personas leen una novela y hay algo común en todo lo que construyó cada uno, pero cada uno tiene un poquito su propia historia, su propio... Por eso cuando uno ve en cine un libro, siempre es chocante porque contrasta tu creación de eso con la que creó el director. En el cine pasa lo mismo. En el cine uno ve una imagen, pero uno asume tristezas, uno asume alegrías que no siempre están presentes. Y eso, esta capacidad de fusionar una historia de afuera con una historia de adentro, es algo que toca muy de cerca la conciencia, porque todos creamos nuestros propios pensamientos. Y de hecho, quizá la más significativa de todas esas es la esquizofrenia, donde como todos saben, uno lo que hace es escuchar voces, pero lo que uno no piensa todo el tiempo es que todos escuchamos voces. Los esquizofrénicos no es que crean más voces, sino que lo que no pueden es agenciar sus propias voces. ¿Qué significa Es decir, no saben, agenciar? lo que no saben es que esas voces las están creando ellos mismos. Ajá. Es decir, cuando vos movés tus ojos, vos sabés que movés tus ojos y eso te funciona para que la imagen no se mueva. Si vos no supieses eso, si vos no te mandases una copia vos mismo diciendo voy a mover los ojos para la imagen, no pudieses ser director de tu propia cabeza. Lo que pasa además es que hay un montón de cosas que están en la pantalla de afuera, en la retina, que están en el mundo, que están en nuestros sentidos y que en realidad nunca entran en la película de Buenísimo. conciencia. Bueno, nos vemos, ¿eh? Chao, muchas gracias. Por ejemplo, se habrán dado cuenta, algunos de ustedes, que mientras hablábamos, Mariano cambió de color de remera 4 veces. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros no prestamos atención al foco del color de la remera y creamos nuestra propia realidad unificando los colores. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Alberto? ¿Me acercan al laboratorio? Bueno, metele porque tengo que ir al cine con los chicos, ¿eh? ¿En serio? Sí, queremos ir a ver, ¿viste? Una peli esa de 3D, ¿viste? Vi varias ya. Yo no le noto la diferencia de esas películas. ¿Cómo que Para- No, para mí es lo mismo la peli 3D, 2D, para mí me da todo igual. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? no, son muy distintas, se filman completamente distintas. ¿Vos decís? ¿Tanta diferencia, eh? Muchísimo. Y bueno, te voy a hacer caso, vamos a ir a verla con otro ojo entonces. ¿Eh? Dos ojos necesitamos. Dos ojos, sí. Bueno, acá estamos llegando, Albert. Sí, déjame por acá nomás que vas a llegar tarde, che. ¿Acá está bien? Sí, está perfecto. Ojo la nieve ahí, ¿eh? No, todo bien. Tengo experiencia Bueno. con esto. Me voy al cine. Chao. Cuídate, Albert. Gracias. Chao. La noción de tridimensionalidad se produce porque, bueno, tenemos dos ojos que están a más o menos 7 centímetros de distancia y la imagen que recibe el ojo derecho es distinta de la imagen que recibe el ojo izquierdo. A esto lo habrán visto un millón de veces cuando cierran el ojo derecho, cierran el ojo izquierdo, cierran el ojo derecho, cierran el ojo izquierdo y ven que la imagen se desplaza. Se desplaza de izquierda a derecha cuando pasan alternativamente de un ojo a otro. Y lo más interesante todavía es que la imagen se desplaza, los objetos se desplazan
Se desplazan mucho más los cercanos que los lejanos. De manera que si uno tuviese un solo ojo, si fuese un cíclope, y no desplazara la cabeza de izquierda a derecha, le resultaría muy difícil tener una sensación de profundidad. De hecho, hay un experimento muy sencillo que podemos hacer para ilustrar este efecto. Mariana, ¿puedo interrumpir tu experimento de resonancias? Vamos a hacer un experimento más sencillo para ilustrar esta cuestión. Toma un vaso de agua. Ahora cerrar los dos ojos para que no sepa dónde está el que yo te voy a poner para que lo vuelques. Y lo que va a tratar de hacer ahora es de embocarle al vaso vacío, abriendo un solo ojo. ¿Ok? Abrí un solo ojo y ahora trata de volcar el agua. ¿Por qué se equivocó? Porque perdió la noción de profundidad que te da cuando ves con los dos ojos. Con un solo ojo perdés la profundidad, así que no traten de servir agua con un solo ojo. Mariana, ¿tenés un trapo de piso para limpiarte en chastre? Vamos a buscar. Bueno. Si uno quisiera hacer una película 3D casera, podría usar dos cámaras cuyas lentes están separadas unos 6 o 7 centímetros, que es la distancia entre los ojos. Después de filmar, uno lo que tiene que hacer es reproducir esas dos imágenes, poner algo como un cartón que haga para que el ojo izquierdo vea una cámara y el otro ojo derecho vea otra, como si fuese un binocular que le superpone las dos imágenes y queda una película 3D. Las primeras películas tridimensionales usaban una técnica basada en el color. Uno se ponía un par de anteojos, quedó re cool con estos anteojos, que hacían de filtro. Es decir, uno tiene en la pantalla bidimensional dos imágenes superpuestas. Este anteojo permite ver una imagen y este anteojo permite ver otra imagen. Ahora, ¿cómo funciona? Esencialmente con la idea del filtro. Ustedes, por ejemplo, ven acá tengo dos dibujitos, uno azul y otro rojo. Si lo miro a través del filtro rojo al azul, lo veo, pero el rojo no lo veo. Entonces, este filtro me impide ver la imagen izquierda. Lo mismo pasa con el azul, ¿no? Acá lo veo perfecto y acá lo veo casi nada. De esa manera, con dos filtros de color, uno puede ver dos imágenes distintas y conseguir la noción de tridimensionalidad, la ilusión de tridimensionalidad en realidad. Las películas como Toy Story o Avatar usan técnicas un poquito más sofisticadas, pero se basan en el principio de tener una imagen en el ojo izquierdo y una imagen en el ojo derecho. Ahora, la que más me gusta a mí de las historias de la 3D es una foto tridimensional de la Luna sacada en 1858 por un astrónomo inglés, Warren de la Rue. ¿Cómo hizo el tipo? Digamos que yo quiero sacar una foto tridimensional de una pelota, de una esfera. Necesito dos fotos, una que sea para acá, que corresponda al ojo izquierdo, y otra que corresponda al ojo derecho. Ahora, para hacer algo apreciable con la Luna, tenía que poner dos cámaras a una distancia que es mayor al diámetro de la Tierra. Y está muy difícil. ¿Cuál es el truco que usa Warren de la Rue? Es el hecho de que la Luna no nos muestra siempre la misma cara. A pesar de que uno siempre ve la misma cara, la Luna está haciendo una especie de movimiento de oscilación que se llama libración y nos muestra un poquitito hacia el costado, un poquitito hacia el otro costado, de modo que si uno le saca dos fotos, una cuando está en un extremo de la oscilación y otra meses después cuando está en el otro extremo de la oscilación, tiene dos fotos estereográficas de la Luna. Y de esa forma se consiguió una foto tridimensional de la Luna, dos fotos, uno para el ojo izquierdo y otro para el ojo derecho. Y esa es la primera confirmación experimental de que la Luna es una esfera. ¿Quién no ha soñado alguna vez con la posibilidad de teletransportarse? Desaparecer de una fiesta familiar insoportable y aparecerse instantáneamente en el living de su casa. O desaparecer una noche de frío en Buenos Aires y aparecerse instantáneamente en el Caribe. Eso que es de ciencia ficción, ¿será posible dentro de la ciencia? Se lo voy a consultar a un amigo que es un experto en el tema. Juan Pablo. Alberto, te ¿Cómo dije va? que no te me aparezcas más así. Te extrañaba.
Buah, ¿viajaste bien? Muy bien, el teletransporte me hace bien, ¿no? Sí, se te ve bien. Bueno, sabemos que esto es un truco de la televisión. Pero en la realidad, la teletransportación existe. Es distinto de como lo vimos recién. ¿Pero una persona se podía teletransportar? Muy difícil, pero se ha logrado teletransportar átomos. Lo primero que necesitamos es generar un par de objetos preparados en un estado muy especial. Digamos, supongamos que el señor Spock tiene un solo átomo, es un señor Spock chiquitito. Viene el señor Spock, que ahora es un solo átomo, es un señor Spock muy chiquitito. Un Spockito. Un Spockito. Bueno. Y se pone en contacto con el átomo que estaba aquí. Entonces, en esa máquina teletransportadora se mide una propiedad de esos dos átomos, alguna propiedad no de cada uno de ellos, sino una propiedad colectiva, de los dos a la vez. Por ejemplo, podría ser, para imaginarnos, el peso de los dos juntos, la energía que tienen los dos juntos. De esa medición se extrae información y la información se transmite por medios convencionales, por teléfono, por radio, al planeta. Y en el planeta la materia esa inerte que necesitamos para reconstruir al señor Spock tiene que ser transformada de una manera que depende de los resultados de las mediciones que se obtuvieron en la nave. Entiendo. Y entonces, como consecuencia de eso, esa materia se reorganiza y adquiere la identidad que tenía el señor Spock. Entonces, gracias a la mecánica cuántica podemos teletransportar en principio, en algún futuro. ¿Será posible un señor Spock? Yo no creo que sea posible un señor Spock. Hasta ahora se ha logrado teletransportar átomos de a uno y partículas muy pequeñas. Hay experimentos en marcha con objetos un poco más grandes. Vuelvo más tarde entonces. Volvé más tarde, pero volvé dentro de unos siglos. Siglos. Pero a lo mejor, tal vez. No que se sabe. Pero como en la televisión todo es posible, así que... Incorregible el Doctor Rojo. El cine se ha metido mucho con la ciencia. A veces lo hizo bien, otras exageró un poco y hasta se pudo adelantar a los acontecimientos en algunos casos. Lo que no se puede negar es que la ciencia participó siempre en esto de contar historias a través de imágenes, para capturarlas, para darles movilidad, para darles forma, todo para formar un relato creíble. Seres virtuales de color azul, planetas remotos dominados por seres extraños, caballos que vuelan. Parece imposible hacer creíble una escena semejante. Sin embargo, el cine lo logra. Toda una ciencia.